Buenas tardes, hermanos. Espero que se encuentren bien. Vamos a cantar una alabanza en esta tarde. Aunque estamos en nuestras casas, amén. Continuaremos alabando al Señor. Esta canción dice: de los montes. La injusticia tú quebrantas.
Muy buenas tardes tenga cada uno de ustedes, mis hermanos, mis amigos que me escuchan este miércoles 13 de mayo. Primero que nada, le queremos dar gracias al Señor por mi hermano Armando, el técnico Armando Ramos, porque él ha tomado su tiempo para ayudarnos a programarnos en YouTube. Y pues eso es un sacrificio de parte de él, es tiempo que sale de su casa y él hace lo posible para poner música en los videos. Yo quiero que estén orando por él, por su familia y también por su servidor. Yo sé y yo entiendo que muchas personas, ¿verdad?, de la tercera edad, la vida de ellos era la iglesia, y cuando les quitas la iglesia, pues ellos se sienten solos y vacíos. Y especialmente personas de la edad de uno, no está impuesto a la tecnología de nuestro tiempo y no podemos disfrutar o programarnos para mirar videos o programas especiales como el que estamos teniendo. Yo quisiera que usted tomara su tiempo y tuviera un poquito de analice qué personas podría usted ayudarle para que puedan tener el YouTube y entonces así podrían enseñarles cómo poder escuchar mensajes de la palabra del Señor. Pero no hemos cesado de orar y de pedirle a Dios que Dios alimente al pueblo del Señor. Hay que recordar una cosa, que cuando Egipto salió de la esclavitud, Moisés llevaba una carga muy grande. Y en aquellos tiempos no tenía Moisés la tecnología que tenemos nosotros. Pero lo maravilloso que en el tiempo de Moisés Dios hablaba y Dios quiso hablar con todo el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel tuvo temor y le pidió a Moisés que mejor él fuera y conversara con Dios. Entonces Dios le dio a Moisés reglas, estatutos, leyes, para que el pueblo de Dios, que es Israel, tuvieran los 10 mandamientos. ¿Y cómo llegaban estos 10 mandamientos a los hogares? Si no tenían YouTube o WhatsApp o Zoom o todas estas tecnologías que tenemos, Facebook, que tenemos hoy en este tiempo. Bueno, cuando Moisés hablaba, entonces tenían portavoces, o sea, el que escuchaba cerca le explicaba al vecino y le avisaba el vecino de atrás y se iban avisándole a la gente. Entonces cada familia tenía la responsabilidad de poner en orden su casa y de enseñarles a sus hijos los estatutos que Dios mandó. Ahora tenemos tanta facilidad, ahora tenemos formas de hacer las cosas, y a mí me preocupa que las familias cristianas que hayan estado viniendo a las iglesias, que se queden conformes ahí donde están y que no estén leyendo la Biblia, que no estén orando y están perdiendo y desperdiciando su tiempo. Pues espero en el Señor que cada familia que pertenece a esta iglesia local, de la iglesia Antioquía, le eche ganas, lea la Biblia, especialmente aquellos que tienen hijos, porque ya muchos de nosotros nuestros hijos se fueron, ya están volando por allá, pero también tenemos preocupación por todos y queremos que todos sean alimentados bíblicamente y que les estemos enseñando buenos morales y que les estemos enseñando
a memorizar los libros de la Biblia y también a leer la palabra del Señor. Y si tienen alguna pregunta, preguntárselas a los papás, y si acaso hay preguntas que no pueden contestar, ustedes ya saben cómo localizarme. Tienen mi número de teléfono y podemos nosotros contestar las preguntas. Acuérdense que siempre va a haber preguntas que quizás no podamos nosotros contestar, ¿verdad? Que sean unas preguntas muy difíciles, pero siempre tenemos en mente nuestros hermanos que también pastorean, que también predican, hombres sabios, hombres inteligentes, que tienen muchos años en el ministerio, pues podemos preguntar para poder contestar cualquier pregunta que usted tenga. En este miércoles voy a traer una predicación acerca de un hombre que se llamaba Jairo. Este era un principal de las sinagogas, o de la sinagoga de Capernaum, donde Jesús entraba en esa sinagoga. Entonces él era un principal en la sinagoga y se llamaba Jairo. Entonces yo quisiera leer en Mateo capítulo 9, comenzando del verso 18, y después de ello vamos a ir a Dios en oración. Pero me da mucho gusto de que tome el tiempo y pueda usted acompañarme a leer la palabra del Señor y a ser edificados unos con los otros, porque yo al presentar el mensaje, yo también me edifico. Entonces se trata de edificar al pueblo del Señor. Mateo capítulo 9, comenzando del versículo 18. Y la palabra del Señor dice así: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás, tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Señor, en esta tarde le damos gracias porque hemos leído una porción de su palabra inspirada, y pedimos que esta su palabra pueda edificar a mis hermanos, a mis hermanas, a los jovencitos, a jovencitas, aquellos que escuchan y tienen sed de justicia, tienen sed de usted. Le pido, Señor, que este mensaje pueda llegar a ese corazón. Y, Señor, si usted alcanza y toca la vida de una persona, con eso basta para darnos a nosotros mucho gozo y alegría, que esta persona que va a hacer una decisión hoy en esta tarde, podamos regocijarnos en ello. Padre, estamos aquí en su presencia y predicando en el nombre de Jesús. Usted reciba la gloria por ello. Amén. El título de este mensaje
Cuando vienes a Cristo, no hay nada que perder. La Biblia dice en Mateo 9, verso 18, vino un principal y se postró ante él. Y este hombre se llamaba Jairo. Mateo no lo explica, no lo dice. Él era un principal de la sinagoga. Y vemos a través del libro de San Marcos, capítulo 5, y en el libro de San Lucas, capítulo 8, que también relata la misma historia, pero en la historia que dice Marcos y en la historia que dice Lucas, las comparamos y por eso podemos decir que el principal de la sinagoga se llamaba Jairo. Primero que nada, en una iglesia local, en los tiempos de Jesús, se les nombraba sinagoga, no se nombraban iglesia. La iglesia se comenzó a nombrar ya después de la muerte y resurrección de Cristo, aunque Cristo mencionó varias veces iglesia, pero no vamos a hablar acerca de quién es o qué es una iglesia. Estamos hablando acerca de que este principal era principal de la sinagoga. Y en aquellos tiempos, de acuerdo a la historia, en el año 70 después de Cristo, Tito y su ejército vino y derribó el templo de Jehová, el templo del pueblo de Israel, el templo que estaba en Jerusalén. Y en ese año, en el año 70, habla la historia que no quedó piedra sobre piedra, pero se menciona en la historia que había aproximadamente como 400 sinagogas. Los principales de las sinagogas mantenían el orden y estaban muy unidos con los fariseos, con los escribas, con los saduceos, los herodianos y también con los sumos sacerdotes, los principales sacerdotes. En Lucas capítulo 13, verso 14, dice, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y ser sanados, y no en día de reposo. ¿Qué quiero decir con esto? Es que allí en Lucas menciona una porción de la Biblia que el principal de la sinagoga, y había muchas personas que estaban encargadas de mantener el orden en todas las sinagogas. Y en una ocasión, pues allí le impidieron a la gente que viniera Jesús para que fuera sanado en el día de reposo. Y en otra ocasión en Marcos también habla de esta misma sinagoga en la cual Jairo era principal. Dice que Cristo sanó la mano seca de un hombre que estaba en la sinagoga. Bueno, el principal, el trabajo de él era mantener una orden y que todo trabajara y que todo funcionara bien. Pero la palabra del Señor nos enseña ciertas cosas, como por ejemplo, allí el principal no le gustó que hubiera sanidades en los sábados. En Hechos capítulo 13, verso 15, dice, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Ya después de la resurrección, después de que el Espíritu Santo vino, allí habla acerca de estas personas que eran principales de las sinagogas. Ellos les daban la lectura para leer y entonces ellos permitían o le pedían a varones
que hablaran, así como pasó en Lucas capítulo 4, cuando le dieron el rollo a Jesús y Jesús leyó del libro de Isaías. El que le dio el rollo fue un principal de la sinagoga. Entonces ellos hacían de acuerdo al conocimiento y estos hombres conocían bien las leyes del Señor y eran hombres rectos. En Juan capítulo 9, verso 22, dice, esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. En otras palabras, tanto los fariseos, escribas, saduceos, herodianos, todos ellos nunca aceptaron a Jesucristo. Y el principal de las sinagogas estaba siempre en comunión con estos hombres. Bueno, ¿qué quiero decir con todo esto? Mucho. Déjeme decirle, la Biblia dice que vino un principal y se postró ante él. Entonces, este principal, como todos los judíos lo conocían muy bien, y él vino y no se avergonzó, vino y sabía que si hacía esto, pues podría haber sido expulsado de la sinagoga, pero sin embargo él llegó a Jesús y ¿qué fue lo que hizo? Se postró ante él. El principal de la sinagoga, que es Jairo, se inclinó hacia él. No sé qué tipo de persona sería antes de que vino a Jesús postrado a él. No sabemos cómo se comportaba, qué era su forma de ser, pero se llegó el momento que necesitó venir a Jesús humillado, porque él al postrarse se humilló y allí postrado en los pies de Cristo, allí habló con Jesús. Y ahorita vamos a ver, pero lo que quiero yo enseñarle a usted es que la Biblia dice en Éxodo capítulo 20 del 3 al 5, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Si algo conocía el pueblo de Israel, era el primer mandamiento, y ese era de no inclinarse a nadie, de no inclinarse a nadie. ¿Por qué? Porque Dios era un Dios celoso. Mientras el principal vino y dijo y se postró ante él, pues esto tuvo mucho que hablar y que hacer acerca de este hombre, y yo sé que quizás se iba a meter en problemas con los fariseos, porque sabían que no se podían inclinar hacia alguien o a nadie. Sin embargo, aquí podemos ver que se postró ante Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Hay que postrarnos ante Dios. Y Dios en Jesús, allí Él estaba actuando vivamente y vino a Él y Él se presentó a Jesús. Este principal, me imagino que comenzó a tener problemas. Los sumos sacerdotes, mientras el principal, ¿verdad?, no tenía problemas, él seguía la corriente de los sumos sacerdotes y de los fariseos. ¿Cuántos de nosotros, verdad,
somos quizás igual de religiosos, mientras todo nos está yendo bien, seguimos la corriente de este mundo. Pero cuando se nos atora la carreta, es cuando nos estamos angustiando y entramos en pánico y queremos buscar a Dios por ayuda. Y vamos a ver lo que la palabra del Señor dice. Dice en Nehemías capítulo 9, del versículo 26 al 31, no se lo voy a leer, pero de Nehemías 9, del 26 al 31, el pueblo del Señor provocaba a Dios a ira y se rebelaban contra Él y echaban sus leyes detrás de sus espaldas, y lo que ellos hacían era mataban a los profetas o todos aquellos que protestaban contra ellos para convertirlos al Señor. Hacían grandes abominaciones. La gente en aquellos tiempos, antes de Jesús, no querían que nadie les dijera nada. ¿Y qué era lo que hacían? Las palabras de los profetas la echaban para atrás, no la aceptaban y maltrataban, y a muchos profetas mataron. Entonces los entregaste. Cuando esto pasaba, el Señor los entregaba en la mano de los enemigos. Entonces, ¿qué hacían los enemigos? Los afligían. Pero en el tiempo de su tribulación, cuando ellos estaban siendo afligidos, clamaban a Dios, y Dios desde los cielos escuchaba, y según su gran misericordia, su clemencia, Él enviaba libertadores para que los salvara de la mano de los enemigos. Y este es el mismo Dios que conocemos, y que Jairo se inclinó al Dios que tiene misericordia, que tiene compasión. La cosa es que nosotros, los seres humanos, cuando se nos atora la carreta, entonces es cuando venimos buscando al Señor. Es cuando venimos y cuando todo se compone y se arregla, entonces volteamos las espaldas de nuevo. Es como cuando las torres gemelas fueron destruidas. Recuerdo el año que fueron destruidas estas torres, todo Nueva York, todas las iglesias de Nueva York se llenaban, estaban llenas. La gente comenzó a acudir a las iglesias, pero después de 3 meses las iglesias comenzaron a quedar vacías. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el hombre o la mujer o todos vemos dificultades? Es cuando comenzamos a buscar a Dios. Y Dios sigue siendo misericordioso, clemente. Él escucha y Dios les atendía. Pero tan pronto se componía la economía y se componía todo, volvían otra vez a las mismas. Entonces esto es algo que sucede y ha sucedido por siglos y siglos y siglos. Cuando alguien está en necesidad, es cuando viene buscando a Dios, es cuando vienen a las iglesias y vienen buscando ayuda. Y Dios siempre se compadece. La Biblia dice en Nehemías 9, cuando tenga tiempo léalo, del 26 al 31. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Dios continúa soportando, tolerando la maldad, y Dios siempre, pero siempre va a ser algo extraordinario, como dice el último verso, ese que es 31, Nehemías 9:31. Mas por tus muchas misericordias
no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordia. Hasta la fecha, el Señor sigue haciendo lo mismo. Jairo, el principal de la sinagoga, tenía un gran dolor en su corazón. Y ese dolor era algo grande, algo que quizás usted y yo o muchos de nosotros no hemos experimentado. Pero dice el versículo 18 que le dijo a Jesús que su hija había muerto. Y ella solamente era una niña de 12 años. Ahora, si nosotros no hemos perdido un hijo, no sabemos cuánto es el dolor de los padres que ven morir a sus hijos, cuando la ley de la vida es que los hijos sepulten a sus padres. Jairo supo con quién venir, supo que Jesús le podía levantar. Entonces, por eso es que él vino, se inclinó a Dios, porque sabía que solamente Jesús podía ayudarle. Él sabía que al postrarse ante él y pedirle a Jesús, Cristo le iba a ayudar. Entonces, cuando le dijo a Cristo, mi hija acaba de morir. Entonces, tú también, yo también, todos podemos postrarnos ante Él, presentarle al Señor el dolor, la queja, la dificultad, por aquellas cosas que quizás sean algo que yo necesito venir al Señor. Yo no se lo ha mencionado a nadie. Usted puede venir al Señor, postrarse ante el Señor, venir a Él. Él no echa a nadie fuera. Jesús siempre está listo para todos nosotros. Él está listo para levantarse y venir a ti, para hacer un milagro en tu vida, porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible. En Mateo 9:19 dice la Biblia que se levantó. Obviamente estaba Jesús sentado, pero se levantó, como lo está ahorita. Ahorita el Señor está sentado en su trono para venir contigo a resolver el problema que tenemos. Ven a Él secretamente y verás que Dios hará de acuerdo a su santa voluntad. La Biblia dice que vinieron algunos de los de Jairo y le dijeron al principal de la sinagoga, en Lucas 8:35, tu hija está muerta, ¿para qué molestas más al maestro? Entonces a veces hay personas que te dicen que ¿para qué buscas a Dios? Si Dios no te hace caso, si Dios no ve la necesidad tuya. O sea, ya no molestes a Dios. La cosa es que en Lucas 8:36 le dijo Jesús al principal de la sinagoga, en Lucas 8:36, le dijo, no temas, cree solamente. Entonces, estas fueron las palabras claves que podemos presentar esta tarde. Cree solamente, ¿verdad? Y dale gracias porque Él te ha escuchado. Solo te dice, no temas. Si tú vienes a Cristo, tú vienes, te postras ante Él. Allí en secreto hablas con Él y le dices lo mucho que sufres, lo mucho que has sufrido, lo que estás sufriendo, lo que tú sientes en tu vida, que no puedes con esa carga. Y por eso te encuentras a veces deprimido,
ansioso, lleno de ansiedad, lleno de sin fuerza, ven a Él y la Biblia dice, no le hagas caso a los demás, mira, Él pronto te atiende, se levanta para ir allí donde estás, Él va a tu casa, Él va a tu lugar para poder escucharte y solamente te dice, no temas, tú cree en el Señor. Entonces, en Mateo capítulo 9, del 23 al 25, dice que al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. A veces tenemos que echar fuera de la casa cosas que no deben de estar, el alboroto y todo aquello que no debe de estar en el hogar. La Biblia dice que echaron fuera aquellos que se burlaban, porque siempre va a haber burladores. Quizás digas tú, no, es que yo no puedo hacer esto, porque ¿qué va a decir mi hijo? ¿Qué va a decir mi papá? ¿Qué van a decir? Que digan lo que quieran. Si tú quieres paz y quieres la felicidad en tu corazón, ven a Cristo, póstrate ante Él, solamente a Jesús, solamente a Dios nos inclinamos nosotros. No lo podemos ver como Jairo miró a Jesús, pero en tu aposento, ahí cerrada la puerta, allí puedes tú sentir la divina presencia de Él, porque Él se levanta para atenderte a ti, y no solamente a ti, a mí y a todo el mundo. Dios no hace acepción de personas, Dios no echa fuera a nadie, pero primero que nada tenemos que deshacernos de estas cosas que estorban en la casa. ¿Qué estorba ahí en tu casa? ¿Qué es aquello que te está perjudicando? Pídele a Dios sabiduría para echar fuera aquello que no debe de estar en tu hogar. Si quieres que Jesús entre en tu casa, hay que sacar todo el alboroto, todos aquellos que se burlan. Cuando todo es echado fuera, entonces Jesús toma de la mano a la niña y ella se levantó. Y en Lucas y en Marcos nos dice que Jesús les dijo, denle de comer. El Espíritu regresó en ella. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, el Espíritu y el poder de Dios le dijo al espíritu de la niña que regresara, y regresó en ella y se levantó. ¿Cuál no sería el gozo y la felicidad del padre y la madre cuando vio a su hija levantarse? Esta mi hija estaba muerta, pero ahora vive, porque yo se la entregué a Jesús, yo se la entregué al Señor. ¿Estás teniendo problemas con tu esposo, con tus hijos, con tus hijas, con tus sobrinos, nietos? ¿Estás teniendo un gran dolor por ellos? Es tiempo de postrarnos ante Jesús, presentárselos al Señor, para que el Señor venga y Él los levante y les diga y regrese el espíritu de vida a ellos. Entonces, el título de este mensaje, cuando vienes a Cristo, no hay nada que perder. No pierdes nada si vienes a Cristo. Escucha a este pastor que te exhorta esta mañana, esta tarde,
lo más maravilloso de la vida es aceptar y tener a Jesucristo en el corazón. Habla con Él. Él quiere venir a habitar en tu casa, en tu templo, en tu vida. Pero tú tienes que humillarte, dejar de ser orgulloso, soberbio, prepotente, pensando que lo sabes todo, que conoces las reglas, las leyes. La verdad es que Dios es espíritu y Dios ha venido a salvar a aquel que estaba perdido. Entrégate a Él, ven a Él. Dios te espera. Señor, te pido que tú, Dios, entres en el corazón de aquel que me escucha y de veras quiere que tú vengas a su vida. Ve a Él, Señor, entra en Él, dale vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y pasen muy bonitas y buenas tardes. Gracias por estar atentos a los videos. Esperamos que pueda suscribirse. Y también, si usted tiene alguna necesidad de oración, por favor, mándelos en el comentario y estaremos orando por ustedes. Dios les bendiga.